Bien, vamos a comenzar entonces con la primera parte, esta primera parte de la poda de árboles urbanos. Nosotros decimos que los árboles urbanos, en general, creciendo en las condiciones o situaciones naturales, no encuentran limitaciones al desarrollo a su expansión radicular y por tanto no necesitan poda. Pero ocurre que los árboles en el ámbito urbano conviven y entran en conflicto casi constantemente con un montón de interferencias, de infraestructura, infraestructura gris, ¿no? Básicamente, es decir, edificios, construcciones, veredas, iluminación, redes de servicios, asfalto, cordón cuneta, el tránsito vehicular, el tránsito peatonal, bueno, nada, todo eso, esos conflictos, en general, para disminuir esos conflictos, para resolverlos, muchas de las alternativas, muchas veces, no siempre, es se resuelven con poda, ¿no? Bien. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Unos conceptos generales de antes de podar un árbol o de decidir la poda de árbol. Primero, que la poda siempre responde a objetivos específicos. No se debe podar porque sí, porque me parece, porque es la época, porque un vecino nos dijo, porque mi abuelo lo hacía así. No. Tiene que tener un objetivo específico. Hay un problema de seguridad, ramas que están en riesgo. Hay un problema sanitario en la planta y se puede resolver con poda. Hay un conflicto, una interferencia con luminarias, con el tránsito peatonal, con el tránsito vehicular pero eso es un objetivo específico. No es que salimos a podar porque llegó mayo. Debe ser moderada siempre y estar correctamente efectuada. Cuando decimos moderada es que siempre una poda vamos a intentar remover la menor cantidad de ramas posible para resolver el conflicto o para llegar a nuestro objetivo. Y eso es muy importante, enganchado con la clase que vimos en la unidad 3. Es decir, el árbol que tiene una muy buena calidad desde vivero en general, y si yo elijo una buena especie para el espacio donde tiene que estar, en general se reducen muchísimo los conflictos y la necesidad de intervenciones a posterior, ¿no? Por otra parte, la poda va a ser, como decimos, la herramienta que va a permitir adecuar los árboles en el espacio público. Preguntas que nos debemos hacer siempre: ¿qué especie es? ¿Cómo está el árbol? ¿Qué estado de desarrollo tiene? ¿Qué ramas debería podar en función de mi objetivo? ¿Y cómo va a quedar el árbol después de podar? Es decir, es como una especie de ejercicio imaginario en algunos casos de cómo va a quedar el árbol. Es decir, si yo lo que tengo previsto de remover altera la estructura demasiado, no es un gran problema. Bueno, un poco la foto que yo les coloco ahí tiene que ver con eso. Fíjense que hay un montículo de ramas que son parte de la poda que se hizo en este caso para resolver. El objetivo era despejar ramas que iban hacia la calle, que estaban bajas y eran conflicto con los vehículos, y despejar este cartel de señalética, digamos, de la calle. Bueno, eso se resuelve bastante simple y fíjense que el volumen es muy poquito. Ya resolvimos el problema, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos más comunes que uno puede escuchar al momento de podar? Bueno, muchas veces adaptar la estructura del árbol individual a las limitaciones que me impone el espacio. Ejemplos: el espacio libre respecto a la calle, el espacio que a veces que tengo hacia un edificio o hacia una construcción, una vivienda. A veces es aumentar el valor estético del ejemplar o del entorno. Eso también puede ser que yo lo pueda resolver con poda. Evitar la caída de ramas que pueden causar daños. Pueden ser ramas quebradas, ramas que han quedado colgadas después de una tormenta, ramas enfermas, ramas enfermas que se están secando, que se han muerto completamente. Eso también está enganchado con esto de limitar el riesgo de fallo de todo el árbol o de sus partes. Muchas veces podemos encontrar un árbol que en alguna tormenta sufrió un descope importante, una parte importante de su copa se perdió, se quebró,
hasta podría haberse inclinado y tal vez con intervenciones de poda podemos corregir eso, rebalancear esa estructura sin perder el árbol. Bueno, también minimizar conflictos, como decimos, si hay cables, hay alternativas para podar, para que los árboles convivan con las líneas de tensión, sobre todo las de baja tensión, no tanto las de media tensión. Que hay otras alternativas de poda, tal vez no son las más adecuadas desde el punto de vista del árbol, pero hay alternativas. Bueno, esos serían los objetivos más comunes. Este tipo de imágenes que vemos, a lo cuales le llamamos mutilaciones, o desmoches, o descopes, a mí me gusta decirle mutilaciones o descopes, es decir, la eliminación total de la copa del árbol, en realidad no es una poda, no es una intervención correcta, complica demasiado las cosas, ¿no? Bueno, ¿y por qué decimos que complica demasiado las cosas? Básicamente porque son cortes de un diámetro muy grande. Esos cortes de diámetro tan grande exponen todo un tejido interno del árbol, tejido vivo y tejido muerto, a la intemperie, es decir, a la posibilidad de que ingresen hongos, bacterias, insectos que empiecen a degradar esa madera. Por otra parte, recuerden que todo lo que es la copa es la parte del árbol donde están las hojas, obviamente, y esas hojas son las que realizan la fotosíntesis. Es decir, del golpe y porrazo el árbol no tiene más toda la estructura donde elabora los fotoasimilados que sabemos es la energía que el árbol necesita para vivir. Entonces, ¿qué va a pasar con el árbol? Bueno, va a generar un montón de brotes epicórmicos, en estos de acá, que vemos en esta parte de acá arriba, en la foto de arriba. Ahora vamos a ver un poco más en detalle qué son los brotes epicórmicos. Pero esos brotes epicórmicos siempre son perjudiciales desde el punto de vista estructural respecto a una rama convencional o la rama normal o natural que tuvo el árbol en su desarrollo. Eso es perjudicial. ¿Por qué decimos que es perjudicial? Bueno, básicamente porque los brotes epicórmicos son ramitas o ramas que aparecen, que el árbol las genera porque, insistimos, perdió completamente la copa. Entonces su mecanismo es generar una copa para poder volver a hacer fotosíntesis. ¿Cómo lo hace? Bueno, los árboles tienen en la corteza, o debajo de la corteza, una serie de yemas dormidas que están a la espera de algún estímulo para desarrollarse. En este caso el estímulo es la pérdida total de la copa o la pérdida total de la dominancia, si se quiere. Eso lo vamos a ver después un poquito más adelante, pero tiene que ver con la dominancia. Y estos brotes se despiertan, es decir, se activan y empiezan a desarrollarse. Fíjense la diferencia entre una rama convencional, una rama que fue desarrollándose junto al tronco del árbol. Hay uniones desde la médula prácticamente. Hay una unión fuerte de tejido de madera. En cambio, este brote epicórmico nace luego de un corte, supóngase, aparece este brote y obviamente la edad es muy distinta. Sí, la edad de este brote es 1 año versus 6, 7, 10, 15, 20, 30 años. Y ese brote está insertado apenas por debajo de la corteza. Es decir, no hay una unión fuerte del tronco inicialmente. Después, con el paso del tiempo, esa unión se va generando, tiene mayor fortaleza mecánica, pero así como se genera esa fortaleza mecánica, empieza también a haber una debilidad mecánica porque todo ese tejido de corte tan expuesto, como veíamos acá, se empieza a pudrir. Entonces, los brotes que aparecen ahí en realidad están mecánicamente mucho más débiles. Por otra parte, se genera una copa anárquica, hay una anarquía del desarrollo de esos brotes. Fíjense, esto es fresno, el crecimiento es anárquico porque crecen hacia abajo, hacia un costado, hacia arriba. Hay una altísima densidad de ramas que hacen la copa mucho más densa, más propensa a el quiebre de esas ramas o podría ser hasta el vuelco del árbol si no hay una buena anclaje radicular. Entonces, bueno, diferencias entre un fresno, acá un fresno que está mal podado, obviamente, descopado, fíjense cómo
hay una anarquía, ramas muy largas desde el inicio. En cambio, fresnos que no fueron nunca podados, la estructura es completamente diferente, es decir, hay un tronco principal, ramas primarias, y a medida que nos alejamos desde el centro, se va ramificando cada vez más ramas más finas hasta los extremos donde las ramitas son muy finitas, ¿no? Bueno, y esto tiene importancia respecto a cómo actúa la energía del viento en la estructura del árbol, ¿no? Y esto es importante comprenderlo porque la poda afecta esta función. Cuando yo hago una poda, depende de la intensidad que tenga la poda y el tipo de poda que haga, puedo alterar la estructura del árbol y eso afectar la resistencia que puede tener el árbol ante un viento fuerte. Siempre vamos a preferir estructuras de copa que, cualquiera sea su forma, posean ramas finas en los extremos, como yo les explicaba recién con el fresno, ¿no? Que se va engrosando gradualmente hacia el interior, es decir que desde afuera hacia adentro, desde los extremos hacia el centro, hay un engrosamiento de las ramas, y si yo lo miro desde adentro hacia afuera, hay un afinamiento de las ramas, pero cada vez más ramas. Fíjense la diferencia hasta con acacia bola. Acacia bola, las de arriba a la izquierda, nunca podadas. En cambio, este ejemplar de acá abajo, estos dos ejemplares se podaron, se descoparon, se desmocharon. Fíjense cómo reacciona el árbol, mucha cantidad de brotes epicórmicos. Observen que la copa que se empezó a generar en este árbol post intervención drástica es muy diferente, es mucho más densa y por ende mucho más inestable que la estructura original de la copa, ¿no? Del árbol. Bien. Bueno, un poco para entender esto es un poco tiene que ver con cómo funciona mecánicamente un árbol, pero es para entender un poquito cómo alteramos a veces con poda esto, ¿no? Sabemos que el momento flector es lo que nos permite a nosotros medir la tendencia que tiene una fuerza para causar una rotación de un cuerpo respecto a un punto. Entonces le llamamos momento flector a esto, a la fuerza necesaria para que en este caso un árbol gire o rote en el punto de unión donde está con las raíces, ¿no? En este punto. Haciendo una formulita rápida, esto tiene mucha más complejidad, pero un poco para entenderlo simplificamos, decimos que el momento flector, es decir, la fuerza necesaria para que este árbol se vuelque, depende de dos parámetros, de la fuerza del viento, que es esta flecha azul, y esta distancia. ¿Y qué es esa distancia? Bueno, es la distancia que hay entre el punto donde va a girar el árbol del vuelco hasta el centro de gravedad del punto donde se aplica la fuerza. ¿Cuál es el centro de gravedad? En este caso es del área de la copa de un árbol, podríamos decir que es acá. Entonces, a misma fuerza de viento, si yo varío la distancia, voy a necesitar más o menos fuerza para que este árbol vuelque, ¿no? Y fíjense esto, la misma especie, estos son cipreses Leylandii. Saben todos que los Leylandii desarrollan un tronco que se llama tronco vestido, es decir, tienen ramificación desde abajo. Entonces, si yo tuviera que hacer el centro de gravedad de esta estructura, de esta copa, sería por acá. Y en este caso son ciprés Leylandii, esto es en una cancha de golf, donde han sido drásticamente podados, es decir, se eliminó más de la mitad o la mitad de todo el ramaje que había acá abajo, y por ende ahora el centro de gravedad, que debería estar más o menos por acá, se desplazó bastante hacia arriba, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir? Que ante una misma fuerza, el mismo viento, la misma fuerza de viento, fíjense cómo la poda mal hecha, en este caso una sobre despeje desde abajo, eleva este punto, D. Entonces el momento flector para volcar un Leylandii de la misma altura total, supóngase que estos tengan 5 y estos tengan 5 metros, acá va a ser mucho mayor ese momento flector, a pesar de que tengo menos copa en total, porque yo moví el centro de gravedad muy arriba. Esto en algunos árboles, ahora vamos a ver, se llama cola de león.
Bueno, uno podría pensar al revés también. Podríamos decir, como en este caso, fíjense, que la poda de reducción de altura o un descope reduce la distancia al centro de presión y por lo tanto disminuye el momento flector. Entonces, podríamos decir, por ejemplo, en esta imagen, fíjense, yo tengo a la derecha una sófora, o dos sóforas, perdón, fíjense toda la estructura de copa. El D llegaría hasta acá arriba, y en esta imagen de abajo es las mismas sóforas que han sido descopadas, fíjense que han rebrotado, y la diferencia de áreas, ¿no? El área más grande es la que venía de allá arriba, la área más chiquita la que quedó representada por esa intervención. Disminuí el D y podríamos decir, bueno, cuando yo hago esta poda drástica de descope, reduzco las chances de que este árbol se vuelque. Sí, en esa parte podemos decir que es cierto, pero en realidad, y por eso yo lo aclaro muy resaltado, que la poda no va a depender solamente de los factores y de las cargas que afectan al árbol. Porque si nos basáramos en eso, bueno, no tendríamos más árboles. En realidad, la poda, las intervenciones tienen que ver con un objetivo determinado, y siempre el objetivo principal o el objetivo mayor es que el árbol preste. Recuerden la primera clase que vimos. En los servicios ecosistémicos en la ciudad o en la localidad. Esos servicios ecosistémicos, sombra, disminución de la temperatura, disminución de polvo en el aire, el que ustedes elijan de los que vimos, aumento de la diversidad de biodiversidad, están relacionados con un árbol sano, y un árbol sano es esto, no esto que está desmochado. Esas son, deberíamos entenderlo, yo se los remarco para entenderlo un poco. Les decía, lo de la cola de león es esto, ¿no? Una sobreelevación de la copa, una poda muy intensa por debajo, donde quedó solamente en el extremo, o a veces en esto, como en esto, en los extremos. Esto es un riesgo, porque esto es, toda la aplicación de la fuerza está en este punto, y hay un gran brazo de palanca, este D, esta distancia. Las chances de vuelco de un árbol son más altas con este tipo de estructura que si el árbol tuviera una copa más desarrollada o acorde a la altura que tiene. Cuando veamos los tipos de poda, vemos que, vamos a ver lo que se denomina la poda de elevación de copa o refaldado, está muy relacionado con esto, porque hay una limitante en cuanto a porcentaje de altura del máximo al que yo puedo llegar. Bien, definiciones que tenemos que utilizar. Nosotros decimos en arboricultura, nunca vamos a hablar de cicatrización, vamos a hablar de compartimentación. ¿Por qué? Porque los árboles en realidad lo que hacen es aislar el tejido afectado. Cuando veamos la unidad 6 lo vamos a ver un poco más en detalle esto, pero en principio entiendan que los árboles compartimentan, es decir, que aíslan una infección, por ejemplo, un tejido que está afectado por una infección, a diferencia de los animales que sí cicatrizan. Bien, bueno, ¿cuál es el corte correcto de poda? Esto es importante entenderlo. Denominamos o decimos que dónde y cómo podar es tan importante como cuánto podar. Hoy decíamos la intensidad de poda, la intensidad tiene que ser moderada, lo justo y necesario como para resolver el problema o la situación que está en conflicto, y nada más. Sabemos que los árboles, en realidad lo que nosotros hacemos con el corte correcto es aprovecharnos de mecanismos que tienen los árboles de defensa, y nosotros nos aprovechamos de ese mecanismo. Sabemos que los árboles van a sellar, entre comillas, las lesiones cuando las capas de los nuevos tejidos que se generan por el crecimiento del cambio cubren la herida. Y yo les resalto esto de época de poda porque esto ocurre cuando la época es mucho más activo, cuando la temporada de crecimiento intenso. Entonces, si yo aprendo a hacer bien los cortes de poda de manera correcta, acelero la recuperación de ese corte de la herida. Recuerden que cualquier poda siempre va a ser una herida. Y cuanto antes yo pueda hacer los cortes de poda, mucho mejor, porque más pequeña va a ser la herida y más rápido va a ser el cierre.
Bueno, entonces, ¿cómo se hace el corte correcto? En realidad, decimos, recuerden que yo lo que intento es favorecer mecanismos propios del árbol de cierre o de defensa de una determinada estructura. Entonces, el corte correcto de poda pasa por dos puntos, ¿eh? Es decir, es un corte que se realiza justo por delante de dos estructuras que en muchos casos son visibles, en otros no tan visibles, en los árboles, o en las uniones de las ramas y el tronco. Esas dos estructuras se llaman arruga de corteza y collar de rama. Y se dan por dos situaciones, por una situación, en realidad, que es que los árboles, recuerden que tienen crecimiento secundario, es decir, que crecen en diámetro. Entonces el tronco, no solamente este árbol de este tronco crece elongándose, sino que crece en diámetro. A su vez, a esta rama le pasa lo mismo, crece elongándose, pero crece en diámetro. Y cuando esta rama y el tronco, estos dos diámetros que están creciendo, se empiezan a encontrar, se desarrolla una especie de arruga, porque son dos tejidos que se están empujando y como que se levanta, ¿no? Se forma como una especie de, como una cordillera, si quieren, ¿no? Una mini cordillera, un poco es eso. Imagínense dos placas tectónicas que se unen y levantan. Bueno, por debajo también se forma lo que se llama el collar de rama, que está relacionado con la acumulación de tejido de los dos crecimientos, de tronco y rama, digamos, se van como solapando tejidos del tronco y de la rama, crecimiento tras crecimiento, y eso forma una especie de abultamiento. Esas estructuras también son las que le dan rigidez estructural a esta unión, ¿eh? Es decir, esta rama a veces, imagínense que son ramas de mucho peso en árboles grandes, y acá hay una rigidez estructural que se da por esta unión principalmente. Bueno, nosotros sabemos hoy que respetando estas dos estructuras, arruga y collar, haciendo los cortes inmediatamente por fuera, decimos que es el corte correcto. ¿Y por qué es el corte correcto? Bien. Porque yo, posteriormente a realizar este corte, inmediatamente por fuera del cuello y inmediatamente delante de la arruga, hacemos ese corte, se activan mecanismos que tienen los árboles de, como yo les decía, de defensa de esta herida, que son de dos tipos. Por un lado, la formación de un tejido de cierre, que es una especie de callo, principalmente al principio parenquimático y después se llama madera de herida porque con el tiempo esos tejidos parenquimáticos se diferencian y se especializan, empieza a haber un xilema y un floema, y empieza a haber una corteza, un ritidoma, y eso es un tejido de cierre. Y por otro lado arranca un proceso de defensa a nivel celular, es decir, la compartimentación. ¿Cómo hacen eso los árboles? Bueno, tienen en ese punto específicamente, por eso debemos respetar eso, una zona de protección, que se llama zona de protección de la rama, que tiene compuestos que podemos denominar fungistáticos. Recuerden que acá lo que ocurre también es que yo les decía cuando veamos la unidad 2 que hay como una especie de manguera, digamos, de columna de agua en esa unión de tejidos hacia arriba como hacia abajo. Al momento que yo corto se produce una cavitación, es como si yo cortara una manguera y empieza a perder agua, ¿no? O sea, se rompe la columna de agua y el árbol va a intentar resolver ese conflicto, en parte lo hace de este modo. Bueno, ahí vemos lo que habitualmente vemos, que es ese callo que se empieza a formar en las heridas, ¿no? Esa especie de labio que rodea la herida. Bueno, y en esto vemos, A y B sería el corte correcto, del punto A al punto B, pero si cualquiera de las otras opciones que yo haga, supónganse del punto C al punto E, que estaría dibujado acá abajo, del C al E, me va a dar este tipo de resolución. Es decir, fíjense que se forma una especie de callo por el lateral, pero no arriba y abajo. Eso es debido a que, ¿qué hice? Al cortar me llevé puesto la arruga y el collar.
de la rama. Es decir, hice el corte por detrás de donde lo debería haber hecho. Eso se llama corte al ras. Ahí no hay un buen cierre con ese tejido, ese callo. Y además van a ver ahora, me estoy llevando parte de lo que denominamos la zona de protección de la rama. Ahora lo vamos a ver. Eso depende mucho de la especie. Ese abultamiento puede verse o no puede verse. Puede ocurrir que, por ejemplo, fíjense acá, no es claro el abultamiento, o es muy poco claro. Sí, la arruga. En esta otra especie hay una arruga un poco menos marcada, pero el abultamiento es más claro. Entonces fíjense que el corte sería por acá. O sea, no hay un ángulo estricto. No podemos decir, bueno, el corte es a 45, el corte... No. Eso va a depender bastante de la especie, o incluso dentro de la misma especie de cómo está insertada la rama, ¿no? Les decía entonces que ahora si hacemos un corte longitudinal del tronco, en la unión de tronco y rama, fíjense que está muy claro la médula, es decir, el tronquito original del árbol, de la plántula, o de plantita, cuando era plantita, y acá la médula de la rama, ¿no? O sea, cómo se unen. Y encontramos esa especie de B corta, a veces es una especie de S o de Z, que tiene una oscuridad distinta, si tiene una coloración distinta, es un poco más oscura. Si vemos el detalle, hay una coloración distinta. Eso es lo que se denomina la zona de protección de la rama, que por eso insistimos que fíjense cómo marcamos en rojo el corte que debería ser correcto, por fuera de la arruga, por fuera de ese abultamiento, y no hacer el corte por la línea negra, que es el punto por debajo de todo eso, o sea, un corte al ras, porque me estoy llevando esa zona de protección. En la poda lo estoy llevando. Esa zona de protección, yo les decía que está formada por compuestos químicos. Esos compuestos químicos siempre son se generan a partir de una síntesis química que hace el árbol de las reservas almacenadas. Y volvemos siempre a lo mismo. Recuerden, las reservas energéticas en forma de almidón son finitas, es decir que el árbol, a veces, si yo no le permito la recuperación, lo puedo hacer con podas drásticas, el árbol va a usar parte de esas reservas en generar esos brotes epicórmicos para poder hacer fotosíntesis, pero no la tiene disponible para este tipo de soluciones. Por eso insistimos mucho con cómo se hace la poda. Bien, entonces el objeto de esa zona es, de algún modo, resistir el ingreso, la propagación de microorganismos, hifas de hongos, por ejemplo. Esos compuestos químicos que tienen en las ramas, en las especies latifoliadas, tilo, plátano, no sé, garrobo, tienen una base fenólica, y en las coníferas tienen una base terpénica. Eso no es tan importante, por lo menos saberlo, pero sí sepan que a esas sustancias las llamamos fungistáticas, es decir, tienen esa función principalmente, la de resistir o de modo dar pelea al ingreso de algún patógeno. Bueno, decíamos que el corte del ras o el corte donde yo me llevo, lo hago mal y hago por detrás de la arruga y por detrás del collar de rama, me llevo esta estructura, esa zona de protección. Bien, si yo pudiera evaluar ahora, a ver qué pasa en un árbol que tiene un corte correcto, un corte bien hecho, fíjense, esto son dos troncos, del lado derecho está bien hecho el corte, del lado izquierdo está mal hecho, se cortó el ras, lo llevamos acá a la zona de protección. Así como, es como si hubiéramos hecho acá el corte de la línea negra mal hecho, el corte rojo bien hecho. Con el paso del tiempo empezamos a ver que el corte bien hecho no hay alteraciones, pero de este lado fíjense que hay una decoloración hacia arriba y hacia abajo del corte. Esa decoloración es un hongo que ya ingresó en la madera y que está empezando a degradarla, es decir, empieza a haber una alteración mecánica de esa madera. Por lo tanto, empezamos a tener problemas. Esto de afuera a veces no es visible, obviamente, no hay un síntoma de esto, no hay un signo de esto, que quede claro qué está pasando adentro.
Entonces por eso insistimos con esto, ¿no? Con que el árbol, de algún modo nosotros lo que hacemos al hacer el corte correcto es aprovecharnos de estos mecanismos que tiene el árbol de defensa para para que la herida que yo le provoco con una poda, que no está mal, sino que yo la tengo que hacer porque tengo que remover una rama por un determinado objetivo, el post poda sea lo más correcto posible. Otra cosa que decíamos mucho, lo vimos en la primera clase, es esto de los mitos de la poda, ¿no? Muchas veces yo les comentaba de que se pintan las heridas, o lo habrán escuchado, lo habrán visto, incluso está bien en productos comerciales para eso. La recomendación es no hacerlo. En general no hay ninguna, excepto en casos muy específicos de diámetros muy grandes y con determinados productos que pueden ser aptos para eso, yo les diría que el 99% de una poda, de las podas no tiene de un corte de poda no tiene sentido aplicarle nada. ¿Por qué? Porque así hacemos las cosas bien como estamos explicando, ¿no? Favorecemos el desarrollo de un callo, favorecemos la protección a nivel de la zona de protección de la rama y hacemos un corte o cortes pequeños, es decir, en diámetros pequeños. En general esos diámetros no deberían superar, un corte de poda no debería superar los 10 centímetros. Hasta esos diámetros no hay ocurren estos procesos sin ningún inconveniente. Bueno, fíjense esta imagen, un cedro que está correctamente, se hizo un corte y está correctamente cerrado, como ustedes ven acá, se desarrolla lo que primero es el callo, está un poquito explicado ese callo, luego se empieza con el paso del tiempo, a diferenciar esas células parenquimáticas en un cambio vascular que va a formar lo que se llama madera de herida, es decir, xilema y floema, que ustedes ven acá, y corteza también, ¿no? Bueno, los muñones, esto no se debe dejar nunca, los muñones son el tronquito, no, el corte es inmediatamente por fuera de la arruga y del cuello. Es decir, si yo voy a hacer un corte es inmediatamente fuera de la arruga y del cuello. No dejo ni 10 ni 15 centímetros, como en este caso, ni tampoco hago el corte por detrás, que era lo que vimos. ¿Qué pasa cuando yo dejo un toconcito, una maderita? En realidad lo que estoy haciendo es una especie de desmoche, porque le digo al árbol, es como si yo hubiera desmochado la rama, y aparece, el árbol de algún modo interpreta un desmoche y empiezan a despertarse yemas dormidas que quedaron en ese tronquito. Pero a su vez puede pasar, como veíamos en las imágenes de acá, que se empieza a secar también. Entonces fíjense cómo esta rama se secó y acá hay una reacción del árbol. Hay una especie de callo intentando cerrar, pero obviamente no lo logra hacer tampoco porque hay una madera muerta. Entonces, ahí hay dos problemas. No solamente la aparición de brotes epicórmicos, sino que también se empieza a pudrir esa madera con el riesgo de que eso avance. Fíjense, cortes, los dos primeros, tilo, plátano, incluso cortes de un gran diámetro, perfectamente cerrados, un proceso de cierre, como en estos dos cortes, pero acá hay un corte perfectamente cerrado. Esto es en pino, un diámetro demasiado grande, también que esta rama está mal cortada, porque obviamente era una rama muy grande que por el propio peso se terminó quebrando, pero fíjense que hay una especie de labio ahí de callo que se empezó a formar, pero obviamente no la cierra completamente nunca, porque esto estamos hablando de un diámetro de unos 30 centímetros más o menos. Bien, otras aplicaciones de la poda, hasta acá vimos cuando yo tuve que remover una rama, ¿no? Es decir, bueno, encontramos la arruga, encontramos el collar de rama. A veces tenemos tallos codominantes, es decir, un tallo, ¿qué le llamamos tallo codominante? Cuando los dos tallos tienen aproximadamente el mismo diámetro. Ahí es más difícil encontrar estas estructuras porque no se desarrollan generalmente esta superposición de tejidos, porque los dos están creciendo al mismo vigor y no hay superposición de tejidos. Entonces lo que se suele hacer es, desde el punto donde está la arruga, hacer una línea imaginaria que uniera
donde más o menos termina la arruga, que sería este punto 3, una línea perpendicular, cuando cruza con la rama, que sería el punto 2, me define los dos puntos, 1 y 2, donde yo debería hacer el corte. En el caso de hacer una rama tirasavia, sería algo similar, donde generalmente buscamos de prolongar un corte como yo le digo, en el punto donde está la arruga final, prolongar hacia afuera, que sería este punto B, y unir puntos A y B. Ese sería el corte correcto. ¿Qué pasa si yo no lo hago así? Fíjense, a ver, va a pasar, porque a la larga a veces suelen ser de mucho diámetro y esto no hay un mecanismo de cierre. Pero las chances de que la pudrición es mucho menor cuando yo hago este tipo de corte. En ramas con corteza incluida, pueden ser ramas o tallos condominantes que tienen corteza incluida. ¿Qué le llamamos corteza incluida? Este tipo de estructura donde hay dos troncos creciendo juntos que se empiezan a empujar entre sí y no hay unión firme de madera, no hay una unión mecánica firme, sino que son dos troncos que están como juntos, haciéndose fuerza, pero no están unidos. Esos a veces es un riesgo y es recomendable cortarlos. El corte siempre se recomienda buscar desde el punto donde está la unión de la arruga, por debajo de ese punto. Bueno, esto es una imagen como para ver esto, ¿no? Si yo dejo los tocones, esos toconcitos, fíjense qué pasaría si yo hiciera un corte longitudinal, en este caso de un plátano. Los cortes bien hechos, fíjense cómo la planta logra cerrar bien esas heridas con el callo, con la madera adherida, con la zona de protección de la rama, a diferencia de un árbol que dejamos los toconcitos. Esas ramitas se secaron, esos tocones empezaron a secar, se murieron, y dejó de ser tan efectivos esos mecanismos de cierre o de defensa del árbol. Entonces vemos que estas manchas más oscuras tienen que ver con patógenos, hongos que han avanzado y que han empezado a degradar la madera. Bueno, otra cuestión importante respecto a la poda es no dañar o hacer el corte lo más correcto posible, es decir, lo más lo más prolijo posible. Esa es la definición más adecuada. Bueno, ¿qué ocurre? Que cuando yo tengo una rama larga, imaginemos una rama de 3-4 metros que podría ser, y no sé, 6-7 centímetros, 10 centímetros de diámetro en la base de unión. Si yo empezara a cortar al ras, por fuera de la arruga, por fuera del cuello, hiciera el corte, el mismo peso de la rama, cuando voy por la mitad del corte, provocaría que la rama se quebrara y se produjera esto que vemos acá, es decir, un corte donde se desgarra corteza, donde los tejidos quedan irregulares, es decir, es un corte mal hecho, genera una herida mucho más grande, mucho más difícil de cerrar para el árbol. Entonces el corte correcto siempre, en ramas de un determinado peso, se hacen 3 pasos para que sea adecuado. Esos 3 pasos un poco están explicados en esta imagen de acá abajo. Hacemos unos 10-15 centímetros por delante de donde yo voy a hacer el corte definitivo, que va a ser el corte C, o que sería el corte correcto. Me voy unos 15 centímetros hacia adelante en la rama y hago este corte A, que es de abajo hacia arriba. Ese corte de abajo hacia arriba llega más o menos hasta la mitad del tronco y es como una especie de pestaña o de zafe de seguridad para que el desgarro de la madera no pase esto, sino que muera y termine acá. Una vez que hice ese corte A, avanzo 2 o 3 centímetros por delante del corte A y hago el corte B, ahora sí como lo haría normalmente, de arriba hacia abajo. Entonces coloco serrucho o cierro, lo que sea, de arriba hacia abajo. Cuando voy llegando a la mitad se va a quebrar la rama, va a caer, pero yo ya hice este corte de seguridad acá abajo, entonces ese desgarro muere acá.
bajé la rama, entonces yo ya, primer objetivo fue eliminar el peso, y ahora me concentro en hacer el corte correcto, ya con con 15 centímetros que no genere un peso que complique el desgarro. Entonces sí hago el corte por fuera de la arruga y por fuera del collar, pero ya con 15 centímetros por delante nada más. Esa sería la manera ideal de hacer un corte. Acá podríamos verlo, es decir, fíjense cómo primero se corta, se elimina toda la rama, queda un tronquito, un toconcito, y ya, en este caso con una podadora de altura, se hace el corte correcto. Bien, por último, un poco cerrando esta primera etapa, esta primera parte, vamos a ver la temporada de poda. Acá también hay un mito muy grande que tiene que ver con, ya seguramente lo habrán escuchado muchos, eso de se poda los meses sin R, ¿no? Entonces de mayo a agosto es el momento adecuado para podar. En realidad eso se arrastra mucho de la horticultura o de la fruticultura, y nosotros decimos hoy que los árboles, sobre todo los árboles latifoliados, que es la mayor proporción de árboles que hay en vereda, el arbolado urbano tiene que ver con latifoliados, es decir, los árboles caducos, los árboles que pierden las hojas, los árboles que tienen una latencia invernal, eso de los meses sin R no aplica. Y nosotros tomamos como referencia, esto que ustedes están viendo ahí es una especie de resumen del estándar europeo de poda. Y decimos que las ramas muertas o enfermas se podan todo el año, no hay una restricción para podar. Las ramas vivas se podan preferentemente en verde. En verde le llamamos cuando tienen hojas. ¿Por qué es esta situación? Porque el cierre de heridas generalmente es más rápido cuando yo podo, a fines de primavera e inicios del verano, lo que se denomina la temporada de crecimiento o de mayor crecimiento. El objetivo siempre el objetivo es minimizar el estrés fisiológico del árbol y favorecer una rápida respuesta de crecimiento o de reacciones naturales frente a las heridas. Esto que veíamos recién, una generación de un callo, que son nuevas células, la generación de síntesis de sustancias, como les decía yo, fungistáticas que están en esa zona de protección de la rama. Todo eso es a costa de energía, y la energía del árbol, cuanto mayor está, cuanto más está produciendo sustancia de reserva, que de algún modo es energía, es en la primavera. Eso es una etapa cuando tiene ganancia, cuando el árbol está muy activo y hay ganancia, hay una ganancia neta de energía. ¿Eso inhabilita que yo pueda podar en invierno? No, la verdad que no. Pero decimos que se prefiere la poda en ese momento. ¿Qué pasa si yo podo en invierno? Ustedes piensen que yo podo en junio, vamos a suponer. Hasta que el árbol activa todo el proceso fisiológico, es decir, que brota y demás, pasa un tiempo bastante largo. Entonces es una herida que el árbol no está, recuerden que está en latencia, no está activo cerrando esa herida y generando los procesos necesarios. Entonces pasan 2 o 3 meses hasta que el árbol, hasta 4 meses, está en activo crecimiento. Bueno, y decimos que también no se debería podar, o uno no debería podar, en 2 momentos. Uno es la poslatencia, es decir, el periodo, la primavera, el periodo entre la apertura de yemas y el desarrollo completo de las hojas, la expansión foliar completa. ¿Por qué no? En ese momento hay un consumo muy grande de reservas energéticas, es decir, el árbol está utilizando muchas de las reservas energéticas que acumuló en la temporada de crecimiento anterior para abrir esos brotes y expandir las hojas. Entonces, mejor no intervenir en ese proceso, porque cualquier poda implicaría reutilizar esa energía en el proceso de cierre de protección de una herida. Y el otro momento donde tampoco hay que podar es en la prelatencia, es decir, en el otoño. Ahora lo vamos a explicar en más detalle. Que es el periodo donde las hojas comienzan a decolorarse
Es decir, pasan del verde tradicional que tiene que ver con la fotosíntesis a otros colores. Aparecen otras carotenoides y demás que tienen que ver con cómo la planta reaprovecha elementos que hay en la hoja, los recircula, y por eso vemos las hojas en otra coloración, es decir, colores que otoñales, ¿no? Amarillo, naranjas, marrones, borrabino, rojizos, tiene que ver con que el árbol está aprovechando esas sustancias y se desenmascaran otras que estaban enmascaradas por la clorofila. Entonces ese proceso que está ocurriendo, que el árbol se está llevando esos nutrientes o esos elementos como reserva para el próximo brotación, yo lo tengo que conservar. Si yo puedo, justo en el momento que está ocurriendo ese proceso, es decir, cuando se están cayendo las hojas, no es lo correcto. Entonces debo esperar a que ocurra el proceso de caída de hojas, y ahí recién puedo dar. Pero insistimos que esto no se debería. Si yo tengo que hacer una mínima intervención en un momento como este, no es un gran problema. También hay que evaluar el estado general del árbol. No es lo mismo poder un fresno de 20 años para un fresno de 150 años, ¿no? Eso hay que tenerlo en claro. Tampoco es recomendable podar durante largos periodos de sequía. ¿Por qué? Porque el árbol en un momento, supongo hace 3, 4, 5 años donde las lluvias son muy por debajo del promedio normal histórico, y el árbol tiene 60, 70 años, es probable que el árbol esté concentrado desde el punto de vista energético, es decir, de uso de su energía en expandir sistema radicular, en optimizar la absorción de agua y nutrientes a nivel radicular. Entonces, no es recomendable podar porque, insistimos, hay un desbalance o un nuevo balance energético para resolver ese problema de poda, y pierde la capacidad de exploración tal vez que estaba generando en el periodo de sequía. Entonces, en ese punto es importante no intervenir. Bien, entonces también hay que tener muy en cuenta que tanto la corteza y el cambium pueden dañarse al podar durante la expansión foliar, es decir, en el momento de poslatencia, y sobre todo con diámetros grandes. Eso es un problema. También lo que puede pasar, son en modo de recomendaciones, podar al final del verano puede originar que yo tenga brotes demasiado jóvenes, muy tiernos, que en una helada temprana se pueden ver afectados. Entonces por ahí no es recomendable. Eso tiene que ver mucho con la intensidad o con que uno haga de poda, ¿no? Bueno, esto es un poco la explicación de por qué yo tengo que esperar a que los árboles se desprendan de sus hojas para podar. Esto es un gran problema porque muchas veces, en general, sobre todo con los árboles urbanos, la poda arranca cuando las hojas empiezan a caer. ¿Por qué? Porque el vecino, muchas veces por una cuestión de idiosincrasia, de cultural, no quieren barrer, la hoja está vista como una especie de residuo, como una basura. Los municipios a veces no ajustan adecuadamente el mantenimiento, la recolección de eso, entonces hay hojas desparramadas por todos lados, el viento las lleva por un lado para el otro. Otro vecino junta hojas y viene otro vecino y tira bolsas de basura arriba de las hojas. Entonces, para evitarse todo ese problema, listo, se poda y se evita caer la hoja. Decíamos que es importante no podar, y tiene una explicación, es decir, eso, yo les decía que los árboles empiezan a acumular en el otoño las reservas energéticas generadas, que no se utilizaron en el crecimiento de primavera y verano. Esas reservas se acumulan parcialmente en las hojas, pero en otras, también en otras partes específicas de la estructura del árbol. El fotoperíodo para el árbol es como una especie de alarma o de señal, ¿no? A medida que se reducen las horas de luz del día, el árbol va reduciendo su metabolismo y empieza a distribuir esas reservas energéticas generadas en las hojas hacia partes inferiores de yemas, de ramas, de ramillas,
incluso hasta la parte más baja del tronco y de las raíces, donde se almacena una gran parte de la energía. Esto que ven al costado, esta imagen que ven al costado, es de un trabajo que se hizo sobre plátanos. En este caso son sobre árboles no podados, y lo que ustedes ven se hicieron cortes en la madera para pesar cantidad de almidón acá, ¿no? En las distintas en estos distintos cortes. Esto como si hubieran cortado el árbol todo en tronquitos y se pesó el almidón. ¿Qué se encontró? Fíjense, en las zonas más oscuras, donde más concentración de verde bien oscuro, donde más concentración de almidón hay. Y fíjense que en los extremos, que es donde debería haber hojas, no hay concentración de almidones. Almidones de la sustancia de reserva, recuerden, ¿no? O sea, son los hidratos de carbono en formato de reserva, de sustancia de reserva. Es decir, que el árbol movió de las hojas a las bases de las ramas, o de las ramillas, y la base de las ramas, la mayor cantidad del almidón que tiene como sustancia de reserva. Y también una gran parte se traslocó, se llevó hasta cuello y raíces. Con lo cual explicamos de esto esta necesidad de esperar a que la hoja recircule, o que el árbol recircule a medida que el fotoperiodo se acorta, las sustancias de reserva que están en las hojas hasta ramas, ramillas, incluso el tronco. Entonces un poco lo que está pasando es eso, ¿no? Yo les explicaba que a medida que esas sustancias se van moviendo desde las hojas, desaparecen los pigmentos. Esas reservas energéticas migran a esas zonas de acumulación interna, y por eso debemos esperar. Lo que nosotros vemos es la aparición de sustancias que estaban enmascaradas por los pigmentos de la fotosíntesis, ¿no? Por eso los rojizos, naranjas, marrones, borrabino y demás. Entonces, un poco es eso, ¿no? Yo necesito, es importante esto entenderlo para que no... porque estas reservas que acumula el árbol, ¿para qué le van a servir? Le van a servir para la poslatencia, es decir, para que en la primavera arranque la brotación, pero también para cuestiones que tienen que ver con la defensa. Si yo decido podar, las reservas energéticas son las que van a funcionar como energía para los mecanismos de cierre de herida, la zona de protección de la rama. Por eso es importante esto, ¿no? Esperar a que la hoja caiga. Bien, un poco resumiendo esta primera parte, esta especie de hoja que vemos es un resumen de lo que vimos hasta acá. Primero, no se debe remover más ramas vivas que las necesarias para alcanzar el objetivo previsto. Eso es la clave. Segundo, no podar más del 25% del volumen de copa en una estación de crecimiento. Y eso en realidad es una regla bastante ambigua, pero porque yo, por lo menos desde mi experiencia, les digo que en general, en más del 90% de las podas, cuando uno tiene claro el objetivo por el cual va a podar, es decir, qué problema voy a resolver, no van a pasar más del 10, del 15% del volumen total de copa, pero casi con seguridad. Pero tomamos como regla esto, es decir, no más del 25%. Si yo sobrepaso ese 25%, ustedes piensen que me estoy llevando, empiezo a poner en riesgo los procesos fisiológicos naturales que se dan en el agua. Como regla, árboles jóvenes son más vigorosos y por ende toleran mayor intensidad de poda, ¿no? Si yo me puedo arrimar más al 25% en árboles jóvenes, y en árboles maduros o estresados, un árbol que está sobreestresado, en un ambiente urbano es habitual encontrar árboles estresados, son más sensibles y por ende toleran una menor intensidad de poda. Esto me hace ver, me tendría que hacer observar estas cuestiones al momento de decidir la poda de un árbol. Bien, por otro lado decimos que en general es preferible realizar varios cortes pequeños más alejados del tronco en lugar de un pequeño número de cortes grandes más abajo en la copa, o directamente en el tronco. ¿Sí? Cuanto más pequeños sean los cortes, mucho mejor, porque son heridas que son de pequeño diámetro y que el árbol fácilmente lo va a resolver, o más fácilmente lo va a resolver tanto el cierre de herida como la zona de protección de la rama.
Y para que las intervenciones de poda relacionadas con esto sean mínimas, se debe comenzar a podar lo antes posible. Y repetirse regularmente intervalos de tiempo adecuados. ¿Sí? Cuanto antes empiece a podar un árbol, decimos que los primer año, 2 años de establecimiento de un árbol recién colocado en vereda, por ejemplo, o en una plaza, no debería podarse porque el árbol se está estableciendo, eso lo vimos en la unidad 3, pero pasado ese periodo yo ya debo empezar a trabajar sobre la poda de formación, estructural de la copa y demás, y hacerlo regularmente. Por otra parte, tener en cuenta también cómo se altera la copa, cómo se puede alterar la copa en función con la poda. Eso hay que tenerlo en cuenta para no afectar tanto la aerodinámica como la biomecánica del árbol. Es decir, la remoción de ramas no debería afectar cómo el árbol se comporta o responde ante un evento de viento intenso o fuerte, de una determinada magnitud. Bueno, eso es un poco esta primera presentación de la unidad de poda.